Diferencia gin versus ginebra, toma 1. A veces nos encontramos en la góndola del supermercado que hay unos productos que se llaman ginebra y otros que se llaman gin. Y si fuiste de viaje a España o escuchaste a algún español, le dice ginebra absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gin y una ginebra? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que saber es que el primer producto que se creó fue la ginebra y que el gin es un derivado de la misma, con lo cual comparten determinadas características que pueden ser relativamente parecidas. En los dos casos, tanto en el gin como en la ginebra, hay un componente que se repite y que debe estar presente sí o sí para que cualquiera de los dos productos, tanto la ginebra como el gin, lleven el nombre en su etiqueta. ¿Cuál es ese punto intermedio? Es el enebro. Si no hay enebro, no se puede llamar ginebra o no se puede llamar gin. Ahora, sabiendo que compartimos el enebro en las dos recetas, ¿cuándo hablamos de ginebra y cuándo hablamos de gin? Básicamente, no me voy a meter en la historia, pero ustedes ya saben que Francis Sylvius, en Holanda, sobre 1500, crea la receta de lo que se considera el nombre Genever. Y el Genever básicamente es el nombre de la valla de nuestro enebro en el idioma correspondiente. Entonces, ¿cuál era el punto? ¿Qué era lo que hacía Francis Sylvius? Básicamente un mosto de cereales que rectificaba destilándolo a través de la presencia de enebro en la fórmula. Charlando con productores de ginebra, sobre todo argentinos y en especial de la familia Peters, ellos cuentan que su punto secreto o el trabajo que no te van a contar nunca es el mosto previo que se elabora para después hacer la ginebra. Mientras que cuando hacemos el gin, nosotros no necesitamos elaborar nuestro propio alcohol, no es necesario, o sea, ¿lo podemos hacer? Sí, claro. Ahora, no estamos obligados por ley de poder hacer nuestro propio alcohol, con lo cual podemos comprar directamente un alcohol neutro de la empresa que lo elabore de la mejor manera posible en la Argentina. Casualmente en Argentina hay 3 casos, Arcor, Porta y Ledesma. Ellos hacen alcoholes neutros a los cuales nosotros destilando con presencia de enebro, o sea, redestilando este alcohol ya neutro, vamos a obtener gin. Si todavía no queda claro cuál es la diferencia entre un producto y otro, vamos a volver. Si yo no tengo mi mosto de cereales, que generalmente es maíz, centeno y trigo, no puedo estar hablando de una ginebra, porque básicamente podemos retornar al Código Alimentario Argentino, donde vamos a tener una clasificación de diferencia entre lo que es una ginebra de lo que es un gin. ¿Dónde tenemos el punto de diferencia? En la cantidad de congéneres presentes en una bebida o en otra, limitada por ley. Mientras que en el caso del gin podemos tener solamente hasta 50 miligramos de congéneres por cada 100 mililitros de producto resultante, en el caso de la ginebra tenemos hasta 150 miligramos por cada 100 mililitros de congéneres presentes. Entonces, la gran pregunta es, ¿y qué es el congénere? Cuando uno elabora una bebida alcohólica, en el proceso de fermentación sucede en un primer plano la fermentación alcohólica misma y después en un segundo plano tenemos la situación de la aparición de estos congéneres que son subproductos de la misma fermentación, que son los característicos que tienen ese aroma particular a una bebida determinada. Por ejemplo, si fermentamos el vino, tiene sus congéneres típicos a esos aromas a vino. Si fermentamos cereales, vamos a tener esos congéneres que de alguna manera da esas características a sabor a pan. Por eso, cuando por ahí se estudia la ginebra y el gin, o por ahí la diferencia que hacen los españoles entre la ginebra holandesa y la ginebra, es que en el caso de la ginebra debe recordar un poquito en aroma o en boca esos gustos a pan tostado, a malta, porque está presente la característica de nuestro mosto en la ginebra. Si hasta acá no se termina de entender, vamos a hacer un último repaso de cuál es la diferencia entre una ginebra y un gin. Para hacer ginebra, la clave está en el mosto de cereales. Tenés que tener conocimiento de la fermentación para poder hacer tu propio alcohol y el cual después vas a destilar. ¿Cómo vas a destilar?
entre 1 y 2 veces, de acuerdo a cómo trabajes, te van a quedar congéneres de aromas propios a esta mezcla. La mayoría de los que elaboran ginebra al estilo holandés, su clave, su secreto, radica acá, en la mezcla de los cereales para hacer el mosto, que después lo pueden llegar a destilar en presencia de enebro y de esa manera obtener una ginebra. Hay un apartado del capítulo del Código Alimentario que habla de la Steinhager, que es una ginebra al estilo alemán, que la única diferencia, o al menos lo que yo termino de comprender, es que el enebro ingresa en el mosto y no en la rectificación del destilado. En realidad hay como unos puntos ahí intermedios que parecen ser exactamente la misma clasificación, pero para mí la diferencia radica ahí. Para ginebra tengo que tener mi conocimiento en el mosto de cereales y creo que en la mayoría de los casos en Argentina, como es más fácil conseguir cebada que centeno, probablemente se utilice más cebada que obviamente centeno, que trigo o maíz, depende en realidad de la forma en la que busque cada productor su ginebra. Mientras que para hacer gin, yo no necesito hacer mi propio alcohol, puedo comprarlo hecho, ¿sí? Mientras esto esté bajo los códigos de normas alimentarias correspondientes al país que corresponda, compro mi alcohol y lo puedo aromatizar. Por eso la mayoría de los destiladores habla de que el gin tiene presencia de aromatizantes y no tanto de congéneres, porque básicamente partís de un alcohol neutro que no tiene aromas absolutamente nada y de esa manera vos podés saborizar con enebro, obviamente si no hay enebro no se puede llamar gin, lo volvemos a repetir, y después con las recetas que más o menos tu paladar o tu perfil quieras generar con tu gin. En general, en la historia, los gines londinenses tenían como 7 u 8 botánicos que se repetían, la raíz de angélica, el orris, las almendras amargas, se repiten en su mayoría. Las camadas de los nuevos gines, más tirando a contemporáneos, aparecen otros productos porque si está permitido para utilizarse ese botánico y es una característica que vos puedas generar o quieras generar, lo podés hacer tranquilamente. Hay unos, bueno, en Argentina tenemos gines con eucaliptus muy marcados, gines con rica del norte también sumamente herbáceos, que en definitiva hacen que el producto sea diferente a los tradicionales, a los originales, pero que tengan su impronta o su personalidad. Gin versus ginebra. En una necesitas saber de mostos, necesitas saber cómo hacer tu propio alcohol, mientras que en la otra necesitas saber cómo saborizar correctamente. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video.